Ayer contamos con el doctor Diego Pirota, que es abogado de la querella, que representa a la familia de Débora Pérez Volpin, que comenzaba un segundo juicio por la muerte de Débora con consecuencias para directivos del sanatorio, Gustavo. Exactamente, porque comenzó a ser juzgado, hoy era la primera audiencia del juicio oral por presunto encubrimiento doloso contra él, quien era director médico del sanatorio donde murió Débora Pérez Volpin a raíz de un caso de mala praxis. Lo de mala praxis lo digo porque hay una condena firme. De 3 años de prisión en suspenso contra Diego Balonquier, que es el endoscopista. Este juicio se hizo en 2019 y a partir de algunos testimonios que se extrajeron de las distintas audiencias por ese debate, se dio inicio a otro expediente, que era para tratar de establecer si efectivamente hubo o no maniobras tendientes al encubrimiento. ¿En qué habrían consistido esas maniobras? Según lo declaró el propio Pirota acá en nuestros estudios ayer y según se va a tratar de establecer y confirmar o rectificar en el debate oral, esas maniobras habían consistido en el presunto cambio del equipo utilizado para hacer la endoscopía. Claro. Era un equipo que estaba en desuso, según que se secuestró ahí en la clínica en presencia de testigos. Pero vamos a repasar las placas, hacer un resumen del caso. Débora Pérez Volpin murió el 6 de febrero de 2018 a raíz de una mala praxis durante una endoscopía. Esto, así se determinó en el juicio oral que se hizo en 2019. Fue condenado el endoscopista Diego Balonquier a 3 años de prisión en suspenso. En ese mismo juicio fue absuelta la anestesióloga, pues se comprobó con los distintos peritajes que la conducta aplicada en esa endoscopía por parte de la anestesióloga no había provocado directamente o no tuvo consecuencias como en la muerte de Débora Pérez Volpin. Seguimos. En la siguiente placa. Durante el debate se encontraron pruebas que indicaron que después de la muerte de la periodista y legisladora se cambió el endoscopio. O sea, se entregó un endoscopio y lo vamos a aplicar en la siguiente placa. Sí. El buen abogado que representa a la familia, endoscopio aportado por la clínica, tenía el número de serie borrado y no funcionaba. O sea, y también hablaba de esta historia de que aduana no había registrado la... Insisto, esto es palabra de Pirota, por eso, el ingreso a la Argentina. En ANMAT. Por este motivo será sometido a juicio oral por presunto encubrimiento doloso el ex subdirector de la clínica, Roberto Martingano. Creo que tenemos otra donde se había sometido, bueno, esto lo agrego yo, se había sometido entre las medidas adoptadas para la investigación a un revenido químico a ese endoscopio, porque tenía el número de serie borrado, y se determina una vez que se obtuvo ese código a través del ANMAT que no había sido nunca importado. Bien, nos vamos a sentar a la mesa. Quiero hacer una aclaración. Respecto de la mala praxis, estamos sometiéndonos a lo que dijo la justicia. Hay una sentencia firme, como decía Gustavo, con 3 años de ejecución en suspenso para el endoscopista, el doctor Balonquier. Respecto de lo demás, es posición de este programa y de esta empresa no tomar partido sino hasta que lo diga la justicia. Ayer nosotros escuchamos al doctor Diego Pirota, de ninguna manera tomamos como verdad lo que él decía, habrá que esperar a este juicio. Y hoy está con nosotros el doctor Vadim Mischanchuk. Gracias por estar con nosotros, Doc. Gracias, Luis, a vos, a todos ustedes. Que estás patrocinando al doctor Martingano, ¿correcto? Claro, así es. Bien. Contanos cuál es la posición que va a llevar adelante en este juicio tu defendido. Mira, Luis, nosotros lo que vamos a hacer en este juicio es poner de manifiesto y explicar las pruebas que ya están en el expediente. Yo lo escuchaba recién a Gustavo y hablaba de un equipo en desuso que se secuestró y que eso es lo que se habría cambiado, y hablaba del endoscopio. Estos temas médicos son muy complejos, por eso, como decía hoy en el juicio, la verdad está sobre la mesa. O no se sabe ver, o hay otros que no la quieren ver. Primero, no está cuestionado el endoscopio, la caña del endoscopio no está cuestionada. Lo que se cuestiona es el supuesto cambio de la procesadora, que es donde se enchufa la caña del endoscopio. Y ese equipo no es verdad que estaba en desuso, porque nosotros aportamos las historias clínicas previas e inclusive posteriores
porque después del estudio que se le hizo a esta paciente el 6 de febrero, el 7 de febrero esa procesadora se usó, con lo cual no se cambió. También en el juicio va a quedar demostrado que ese aparato se compró en el año 2013. Es decir, que ese aparato estaba en el sanatorio desde el año 2013 y es el que se usó. Con respecto a esto que decías, Gustavo, del revenido químico pero y los números... no es lo que digo yo. Esto es lo que ha manifestado sí. El abogado que representa... yo decía en el informe. Sí, Está acá, no, pero, por pero supuesto. para pasarlo brutalmente al ego, ¿qué dijo Pirota si escuchamos su posición? Estaba adulterado el número, nunca tuvo ingreso ni por ANMAT, ni mucho menos por la aduana como importación, por lo cual, dijo el abogado, no estaba, entró ilegalmente y no fue aprobado. Lo escucho. Bueno, en primer lugar, esa explicación no la debería dar el director, porque el sanatorio compró ese aparato a una empresa que se está haciendo cargo, que es la que lo vendió, con lo cual la investigación está mal dirigida entonces. Hay que ver de dónde salió ese aparato, porque cómo llegó al sanatorio, Sí. el director lo puede explicar. Segundo punto, ese aparato no fue requerido por la justicia. Fue entregado voluntariamente el día del segundo allanamiento, cuando fueron a buscar la caña del endoscopio, un médico Sí. en el quirófano, mientras Martingano estaba en el segundo subsuelo, en la dirección, haciendo trámites administrativos con el resto de la comisión policial e inclusive los abogados de la querella. Ese médico en el quirófano, cuando fueron a secuestrar la caña, dijo, bueno, pero si se van a llevar la caña, llévense la procesadora, porque si no, no van a tener cómo probarla. Así que dejemos de lado esto que dice la querella de que Martingano encubrió y mucho menos que hubo una actitud dolosa. Todo lo contrario. Se abrieron las puertas de la clínica. Mientras él estaba en la dirección, otro personal entregó voluntariamente este aparato y con respecto al origen de ese aparato, bueno, tendrá que dar explicaciones la empresa que lo vendió. Correcto. Porque además, Martingano no se ocupa de la compra de equipamiento. Es decir, ustedes lo que niegan es que se haya ingresado ilegalmente y que no tenga aprobación de ANMAT. A ver, eso es lo que dice el ANMAT, porque después del revenido químico se detectó un número de serie y ahora quienes deberán dar explicaciones del origen de ese aparato es la empresa que lo vendió. Del origen. Ustedes se lo compraron a una empresa que importa. Así es. Totalmente. Y esta imputación que se hace de que ustedes en esto, efectivamente, recién en el segundo allanamiento aparece el aparato que intentaron esconder el otro que grababa la ecografía, etcétera, etcétera. Luis, no hay una sola prueba, ni en el expediente, en lo que se llevó de expediente hasta acá y en lo que se incorporó en la previa del juicio, de que se haya cambiado el aparato. Es más, la entrada y la salida del quirófano se hace por una sola puerta. Hay una cámara. La policía hizo un peritaje sobre esas imágenes y dictaminó en una pericia que está en la causa, por eso digo, la verdad está, o no la quieren ver o no la saben ver. La pericia determinó que no entró ni salió ningún equipamiento de ese quirófano entre el día del hecho y el día del secuestro. Pero reitero, el secuestro fue por la caña y otro médico que estaba en el quirófano les ofreció voluntariamente la procesadora. Entiendo. O sea, la única, para decirlo también en términos legos, no técnicos, la única causal de la muerte es la mala praxis de Vialonquier y nada tuvo que ver el aparato que ponía a disposición del endoscopista La Trinidad. Mirá, yo te lo voy a cambiar porque no quiero meterme en un objeto procesal de otro juicio. Yo lo que te digo es que en el hecho en el que se debatió la cuestión relacionada con la muerte de la periodista, la procesadora no tiene absolutamente nada que ver. Porque la procesadora es un aparato donde se enchufa la caña. Y la caña es lo que ingresa en el organismo para hacer el estudio. Claro, o sea, para quien ha visto alguna vez un endoscopio, hay un coso, como un módulo, Claro, no sé cómo llamarlo, sí. que es eso, o sea, la procesadora, Esa es la procesadora al que se enchufa Claro. el artefacto que Claro, explora. el instrumental que es el que ingresa en el organismo. La torre del endoscopio consta de la procesadora, Claro. de un monitor que te va mostrando en vivo Entiendo. las imágenes y de una CPU y de la caña. Y también se discute, bueno, ¿por qué no guardaba imágenes? La verdad es que ese aparato no guardaba imágenes y en las casi 300 historias clínicas que se aportaron, no se guardaban imágenes porque ese estudio, cuando se hace en el quirófano, el médico está presente y es para actuar en el momento. Claro. Es un estudio que se hace en las urgencias. Y cuando son estudios programados, hay otro equipamiento que está en otro sector
donde sí se guardan imágenes porque va la Para que persona después lo mire. va una persona que tiene un turno, se hace el estudio y después se va con un informe y va a ver a su gastroenterólogo, al consultorio a la semana siguiente y le lleva el informe. Entiendo. En cambio, cuando se hace por guardia y en un quirófano, ¿por qué se hace en un quirófano? Porque si se detecta un sangrado hay que solucionarlo en el momento. Si Claro. se detecta que hay que extraer un pólipo, se hace un procedimiento en el momento. Si se detecta que hay que suturar, se va mirando en el monitor y se sutura en el momento. Es en vivo. Ayúdanos a entender procesalmente cuánto dura esta... Ahora estamos en las audiencias donde se rendirá la prueba. ¿Cuánto aproximadamente tardará en conocerse la sentencia? Hay audiencias fijadas hasta el 1 de noviembre. Una audiencia por semana, hay 70 testigos por declarar. ¿Y después hay un plazo para que el tribunal se expida después de la última audiencia? Bueno, después de la última audiencia, generalmente a la semana siguiente le dan la oportunidad a los imputados de decir las últimas palabras y ese día tiene que estar el veredicto. Ese mismo día está el veredicto, que no es la sentencia, es blanco-negro. Y después sí, a la semana siguiente te entregan los fundamentos. El fundamento del caso. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quieras decir de toda esta causa? Bueno, sí, la verdad es que es muy importante también hablar del tema de los trazados. Viste, no sé si estás al tanto, pero que se dice que se entregaron hojas de menos Sí. del estudio multiparamétrico. Lo primero que quiero decir es que esas hojas también se entregaron voluntariamente y que la impresión de esas hojas la solicitó el subdirector médico, no la solicitó el director. Se las pidió a un técnico que las bajó para ver qué había pasado durante el estudio. Y las hojas en blanco significan que en ese periodo de tiempo la paciente no estaba conectada al monitor. Entonces, las hojas que no estaban en el expediente, que hoy sí están, no tienen información médica. Te lo pongo en términos sencillos, como decís vos, Luis. Los aparatos imprimen 1 hora, 60 hojas, 1 página por minuto, y solamente salen trazados en el periodo de tiempo en el que el paciente estuvo conectado. Entonces, esa información está inclusive desde el día 1 en el juicio anterior. Nunca se ocultó esa información. Y repito, o no la supieron ver, porque son temas complejos, son temas médicos, o no la quisieron ver. Y además, para decirte un argumento más a favor, es que se aportó un resumen, y en ese resumen consta a partir de qué hora fue conectada al saturómetro de pulso, a partir de qué hora fue conectada a la tensión arterial y al electro... Sí, a la lectura de a la lectura de los pulsos cardíacos. Es decir que no hay nada que se haya ocultado. Los dos elementos, tanto la procesadora como las hojas, se entregaron voluntariamente y si uno realmente quiere la búsqueda de la verdad real y objetiva, está sobre la mesa. Gracias, Doque. No, Ha sido por muy favor. amable. Ahora, Carola, corresponde, se lo voy a preguntar yo, porque te imaginarás, Vadim Mischanchuk, la curiosidad, el origen Sí, del apellido, del nombre. ¿De dónde viene tu apellido? Ucraniano. Mi viejo era ucraniano, llegó acá en el año 1948, estuvo en el Hotel de los Inmigrantes y después fue pupilo a un colegio de Morón. Separados al nacer. Mi viejo vino también segunda posguerra y pasó por el Hotel de los Inmigrantes. ¿Y el Vadim es un nombre ucraniano clásico? Sí, totalmente. Y lo heredé. En aquella época había un listado de nombres permitidos y no estaba, pero sí te lo podía pasar tu viejo. Y a mí me lo pasó mi viejo. Bueno, gracias. Me da mucha curiosidad los orígenes de familia. Gracias por Luis. venir. Gracias, Gustavo. Gracias Por a favor. ustedes. Hay más información urgente en La Nación.